La Política Pública para las Familias 2011-2025 se formuló en el marco de los derechos humanos, contemplando las obligaciones del Estado para trabajar en su reconocimiento, garantía y restitución, no solo de los derechos de sus integrantes en la esfera individual, sino de las familias como organización y en orientación al reto de que éstas sean consideradas e identificadas como sujetos colectivos de derecho. En atención a la Constitución de 1991, la política se centra en la garantía de los derechos de las familias y en la promoción de los mismos bajo el principio de la dignidad humana, como fundamento del Estado social de derecho, y en la familia como escenario para su vivencia y trascendencia. Corresponde pues al Estado colombiano la obligación de garantizar los derechos de las familias, lo que supone reconocer sus cambios y transformaciones y asumir su protección de la dignidad de las familias, cualesquiera sean sus manifestaciones, formas, arreglos y estructuras. El conjunto de transformaciones, cambios y realidades que han experimentado las familias en las últimas décadas en la ciudad plantea enormes retos a la administración distrital en la aspiración por reconocer, promover y garantizar sus derechos como sujeto colectivo. De aquí la necesidad de contar con una política pública dirigida a las familias como sujetos colectivos de derecho que avance en el reconocimiento de su diversidad en cuanto a formas, reglas y estructuras familiares que coexisten hoy en día en los territorios, muchas de las cuales son objeto de discriminación y trato desigual ante la ley. También se hace necesario contar con una política distrital que promueva a las familias como escenarios primordiales donde se da el proceso de socialización primaria, en los que se desarrolla el vínculo afectivo, siendo el espacio inicial de aprendizaje y construcción social de las personas. Por último, se hace preciso que tanto el Estado como la sociedad civil conjuntamente promuevan condiciones, oportunidades y medios para que las familias puedan desarrollar proyectos de vida a partir del desarrollo de sus capacidades en la vida de garantizar su seguridad económica y social. También las familias representan en la ciudad el escenario primordial para la construcción de proyectos de vida colectivos e individuales de sus integrantes, se constituyen en los contextos primarios para la vivencia y el ejercicio de sus derechos y recrean un complejo sistema de relaciones caracterizadas por la prevalencia del vínculo afectivo. Son ámbitos de socialización y de transmisión y reproducción de normas, establecimiento de límites, patrones culturales, creencias y pautas de comportamientos de sus integrantes. Finalmente, es el lugar en el que se produce el ejercicio del poder, delineado por la estructura social jerárquica, configurando en su interior una asimetría en las relaciones entre hombres y mujeres, adultos, niños y niñas, o por condiciones particulares o situaciones que colocan en condición de discriminación y segregación a diferentes grupos poblacionales, en mayor condición de vulnerabilidad, personas con discapacidad, personas de población LGBTI o personas mayores, y derivando en expresiones autoritarias de poder con la consiguiente vulneración de derechos de sus integrantes. Por esta razón, la política pública para las familias del distrito surge como el resultado de un proceso participativo liderado por la Secretaría de Integración Social y tiene como objetivo garantizar los derechos de las familias en el marco del Estado Social de Derecho a través del reconocimiento de su diversidad, la transformación de patrones culturales, hegemónicos y excluyentes, la promoción de relaciones democráticas y el diseño de estrategias que contribuyan a su seguridad económica y social para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La política pública para las familias busca promover a las familias como escenarios primordiales de socialización donde se desarrolla la etapa inicial de aprendizaje y construcción de ciudadanía. Pretende avanzar en el reconocimiento de su diversidad en cuanto a sus formas, arreglos, estructuras y por último el derecho a la seguridad económica de las familias representa la garantía para que éstas accedan en condiciones equitativas y justas a la provisión de medios, condiciones y oportunidades materiales y de seguridad social de las que dispone el Estado y la sociedad para disfrutar de un nivel de vida digno para las familias y sus miembros que les permita
a su vez, inclusión social y reproducción social. Ahora hablaremos del concepto de familias que plantea la política pública para las familias. Según lo anteriormente expuesto, es necesario para la ciudad y la administración evidenciar los cambios y transformaciones que han experimentado las familias y que permitan visibilizar la diversidad, la heterogeneidad de formas de las familias y su complejidad. Por esta razón, las familias desde la política son entendidas como organizaciones sociales construidas históricamente, que se reconocen y son reconocidas en la diversidad de sus estructuras, arreglos, formas de relaciones, roles, subjetividades. Están conformadas por grupos de 2 o más personas de diferente o del mismo sexo, con hijos o sin ellos, unidas por una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, adopción o afecto, en las que se establecen vínculos de apoyo emocional, económico, de cuidado o de afecto, que comparten domicilio, residencia o lugar de habitación de manera habitual y son sujetos colectivos de derecho. Desde esta concepción se busca visibilizar y reconocer la diversidad de los múltiples tipos de familias y sus vínculos, tanto aquellos que responden a una visión tradicional de las mismas, como de las que dan cuenta de la reconfiguración de las relaciones entre los sujetos y por ende de nuevos arreglos familiares. El reconocimiento de las formas y expresiones de familias problematiza la definición tradicional que las equipara al matrimonio entre parejas del diferente sexo. Esto plantea la legitimación de diferentes opciones de vínculos sin que sea necesaria la existencia de una relación matrimonial o de pareja hombre-mujer, en donde la función reproductora no se constituye en el último fin para la conformación de las familias. Vamos ahora a plantear el marco normativo sobre el cual se soporta la política pública para las familias. Esta política fue adoptada mediante acto administrativo de la Alcaldía Distrital correspondiente al Decreto 545 de 2011, el cual en su artículo 2 define esta política como el conjunto de valores, decisiones y acciones estratégicas lideradas por el Estado en corresponsabilidad con la sociedad que buscan garantizar los derechos de las familias en el marco del Estado Social de Derecho. Asimismo, la Resolución 1376 de noviembre de 2011 conforma y reglamenta el Comité Operativo Distrital para las Familias como un escenario de participación, análisis y discusión de la temática de familias en el Distrito Capital y que tiene como objeto ser la instancia asesora, coordinadora y de concertación de las acciones que se propongan en el marco de la implementación de la Política Pública para las Familias de Bogotá 2011-2025. Derechos de las familias. La familia o las familias son sujetos de un sinnúmero de derechos necesarios para su desarrollo integral y formación dentro de una sociedad en constante evolución, algunos de los cuales son considerados por el gobierno distrital como las bases estructurales de una política que permita, a partir de su reconocimiento, restablecimiento, protección y garantía, vivir una sociedad en donde las familias sean protagonistas de su propio desarrollo, lo cual no niega ni conculca los derechos individuales de las personas que conforman el núcleo familiar, cuya garantía perdura en el marco de la familia. En virtud de lo anterior, se han determinado los siguientes 5 derechos de las familias, no sin antes hacer la salvedad de que si bien este marco normativo contempla estos derechos, esto no obsta para que más adelante, dentro del proceso continuo de mejoramiento de la política, puedan desarrollarse otros derechos cuya titularidad radique también en las familias como sujeto colectivo. El derecho a una vida libre de violencias, el cual permite que todos los seres humanos tengan la certeza de ser respetados en su integridad personal, física, psicológica, patrimonial y social, como una condición básica para el desarrollo de las capacidades humanas, el ejercicio de la libertad, la solidaridad, la creatividad y el ejercicio de ciudadanía. El derecho a permanecer unida se relaciona con 2 dimensiones de protección: la unidad física de las familias y el contacto con la familia. El derecho a la intimidad, que comprende la garantía y el respeto de las vivencias del grupo familiar, las cuales no son de conocimiento público si no lo desean sus integrantes. Es decir, que el derecho a la intimidad de la familia es la garantía del goce de escenarios donde sus integrantes comparten entre sí sus experiencias de vida, siempre y cuando no se altere el orden público o se vulneren derechos de los integrantes de la familia.
al derecho a una vivienda digna, el cual permite el uso y disposición de un lugar en el cual las familias pueden desarrollar su proyecto de vida individual y colectivo, además proteger o promover su intimidad para el bienestar y mejora de sus condiciones de existencia en condiciones adecuadas de seguridad de acuerdo con las características sociales, culturales y ambientales de vida. Y por último, el derecho a la seguridad económica, el cual ofrece a las familias la posibilidad de gozar una vida digna y les permite disponer de las condiciones necesarias para su sustento, así como el desarrollo de las capacidades de sus capacidades, contribuyendo al desarrollo productivo y económico de la sociedad. La política pública para las familias se estructura sobre tres ejes: reconocimiento de la diversidad de las familias, promoción de la familia como ámbito de socialización democrática y seguridad económica y social para las familias, que se desarrollan a través de diferentes líneas de acción. El primer eje, reconocimiento de la diversidad de las familias, hace referencia a que la diversidad y la pluralidad que caracteriza a las familias que residen en la ciudad debe ser objeto de reconocimiento, es decir, son objeto de aceptación y valoración social y de garantía de derechos y de acceso a oportunidades por parte del Estado en igualdad de condiciones para las familias, sin importar su conformación, su estructura, posición económica o social, o por razones de etnia, credo religioso o por orientación sexual. Con esto se pretende promover cambios y transformaciones en los imaginarios o representaciones sociales, creencias y prácticas culturales y sociales arraigadas que legitiman ciertos modelos de familia tradicional, familia nuclear, o familias con hijos, con padres y madres, constituida por matrimonio católico, etcétera, por sobre otras realidades y formas familiares. Para materializar este eje, las entidades del distrito disponen de proyectos y programas de atención diferencial a las familias por condición de etnias, discapacidad, orientación sexual, identidad de género y por transcurrir vital, y se desarrollan las siguientes líneas de acción: transformación de patrones culturales, agenda pública para las familias en Bogotá y el Observatorio Social para las Familias. El segundo eje, promoción de la familia como ámbito de socialización democrática, hace referencia a que en las familias se tejen relaciones que son el resultado del afecto, el poder, los vínculos, la tradición, entre otros factores, y determinan los roles que desempeñan sus integrantes. Las familias son el escenario en el que se puede garantizar los derechos de sus integrantes, construir relaciones igualitarias y democráticas, comprendiendo las diferencias de género, étnicas y generacionales. Esta política reconoce la necesidad de promover en las familias la socialización de valores democráticos, fundamentados en la solidaridad, el respeto, la diversidad, la igualdad y la equidad, a través del fortalecimiento de las relaciones y la convivencia familiar que permitan la promoción de sujetos autónomos. Para contribuir a la implementación de este eje, la ciudad cuenta con el Servicio de Comisaría de Familia para orientar, atender, prevenir casos de vulneración de derechos al interior de la familia y tomar las medidas necesarias para restablecer sus derechos. Asimismo, brindar herramientas a las familias que les facilite el manejo de conflictos, diferencias intergeneracionales y de género que no desemboquen en actitudes o comportamientos discriminatorios ni violentos o que vulneren derechos fundamentales de niños, niñas, mujeres, personas con discapacidad o personas mayores. Este eje está conformado por las líneas de promoción de la autonomía, convivencia y relaciones democráticas y ciudad protectora. Por último, el tercer eje, seguridad económica y social para las familias, en el cual el Estado y la sociedad deben establecer las condiciones y medios para contribuir a la ampliación de oportunidades y el fortalecimiento de las capacidades de las familias para avanzar en su inclusión económica y social. Hacen parte de este sistema de protección social a las familias que debe implementar el Estado para garantizarles un nivel de vida adecuado y digno, asegurando el bienestar y la salud a través de la provisión de alimentación, vivienda, vestido, asistencia médica, servicios sociales, así como derecho a seguros en caso de desempleo, enfermedad, pensión, maternidad, invalidez, viudez, accidentes laborales, discapacidad, con víctimas de conflicto armado o catástrofes naturales o cualquier otra situaciones que generen desprotección a las familias y sus integrantes. Para cumplir con este eje, las familias del distrito cuentan con una oferta de servicios de diferentes entidades que destinan esfuerzos y recursos para la generación de ingresos, el desarrollo de capacidades individuales y colectivas,
visibilizar y reconocer la economía del cuidado y garantizar su protección económica y social. En este eje cobra especial importancia el tema de la economía del cuidado como una línea de acción que implica la valoración del trabajo no remunerado realizado en el ámbito de la familia, acciones que no son reconocidas ni social ni económicamente, que implican acciones de cuidado, protección, crianza, educación de niños y niñas, cuidado y atención de personas con discapacidad, personas enfermas o personas mayores, que históricamente han sido realizados por las mujeres, reproduciendo condiciones de discriminación e inequidad al interior de las familias. Está conformado por las siguientes líneas de acción: generación de ingresos, economía del cuidado y protección económica y social para las familias. Una de las herramientas metodológicas al interior de la Secretaría de Integración Social para la implementación de la política pública para las familias es el modelo de atención integral a las familias. La Subdirección para la Familia tiene la responsabilidad de brindar al interior de la entidad lineamientos a los diferentes servicios sociales orientados a trascender la atención individual o poblacional a una atención de las familias como colectivo. Para este efecto se construyó el modelo de atención integral a las familias, del cual les voy a hablar a continuación. En primer lugar, vamos a enunciar 4 aspectos que nos permiten identificar en qué consiste el modelo de atención integral a las familias. ¿Cuál es el alcance? En primer lugar, permite dar respuesta a la política pública para las familias. Se desprende de la política pública para las familias, reconociendo las transformaciones y la diversidad de las familias, los cambios que han acaecido en las familias en las últimas décadas. También fomenta la formulación de acciones para el desarrollo de capacidades en las familias para contribuir al tejido social y ser escenarios generadores de valores democráticos. También aporta a la definición de acciones para la prevención de situaciones de violencia intrafamiliar al interior de la familia y permite trascender de modelos centrados en la atención a individuos a modelos de atención integral centrados en las familias. ¿Cuál es el objetivo del modelo? El fin del modelo es contribuir mediante una gestión organizada e integral al mejoramiento de la calidad de vida de las familias y de sus integrantes, priorizando la asignación de los recursos a aquellas que están en mayores condiciones de vulnerabilidad y fragilidad social. El modelo tiene 3 objetivos específicos. El primero de ellos consiste en brindar elementos conceptuales que orienten la atención a las familias en el marco de la política pública para las familias. El segundo tiene que ver con brindar elementos metodológicos para la implementación del modelo. Y el tercero, establecer mecanismos de coordinación inter y transsectorial para atender a las familias en los territorios. Como lo mencionamos anteriormente, el modelo de atención integral a las familias, al desprenderse de la política, contempla 3 de los 5 derechos que plantea la política. Derecho a la seguridad económica, que hace parte del segundo del tercer eje de la política, seguridad económica y social. El derecho a una vivienda digna, también de este tercer eje. Y el derecho a una vida libre de violencias, del segundo eje, convivencia y democracia. ¿Qué implica trascender de una atención centrada en individuos a una atención integral a las familias? En primer lugar, concebir que la unidad de atención son las familias como colectivo y no como individuos o como la suma de los individuos que la conforman. También permite centrar la atención para la garantía de derechos colectivos sin desconocer el reconocimiento de una necesidad o una garantía de un derecho individual. Permite además promover acciones de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad dirigidas a las familias, reconocer el carácter protector de las familias, gestionar articulaciones intra e intersectoriales, que el trabajo de las familias no se constituya en algo marginal o secundario, concebir a las familias como sujetos activos participativos que ejercen su autonomía, promover la concurrencia de diversos actores sociales, comunitarios e institucionales, incluso las mismas familias, y establecer un rol del servidor público-privado como gestor social, asesor para movilizar recursos y acompañante de procesos familiares. ¿Cuáles son los componentes del modelo de atención integral a las familias? El modelo consta de 4 componentes. Componente de orientación, atención psicosocial, que consiste en procesos de acompañamiento individual, familiar y comunitario que busca restablecer la integridad emocional, social de las familias.
El segundo componente es desarrollo de capacidades familiares, que consta de procesos de formación que apuntan a cambios de imaginarios sociales para la construcción de ambientes democráticos, y de capacitación que tiene la finalidad de producción, aprendizaje, asociarse y gestionar, gestión de oportunidades, el desarrollo de acciones que contribuyan a la garantía de derechos colectivos de la seguridad económica y social y vivienda digna, y el último componente de participación y redes, que promueve el fortalecimiento de la participación incidente de la ciudadanía. El modelo de atención integral a la familia se implementa a través de 3 fases y 7 etapas. La primera fase es una fase de valoración que hemos denominado reconociéndonos como familia. La segunda fase es una fase de construcción e implementación del plan de atención integrada a la familia denominado trabajando juntos. Y la tercera fase es una fase de transformación, alcanzando logros. La primera fase consta de 2 etapas. En un primer momento, valoración de los derechos individuales y colectivos de la familia, y una segunda etapa orientada a la identificación de capacidades de protección y productivas y oportunidades de las familias. La fase 2 consta de 3 etapas. En un primer momento, una retroalimentación de cómo están las familias en un momento, una etapa 2 de formulación e implementación del plan de atención plan de atención familiar, estableciendo compromisos, y una tercera etapa que corresponde a un acompañamiento familiar. Y por último, en la fase 3, que consta de 2 etapas, verificación de los avances y transformaciones de las familias con el reconocimiento de nuevas oportunidades, y por último la última etapa, sostenibilidad consolidando logros. En la fase 2, en la construcción del plan de atención integral trabajando juntos, hay que tener en cuenta qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer, quién o quiénes lo van a hacer y en cuánto tiempo lo realizaremos. Es fundamental resaltar que atender a las familias tendrá un beneficio para la ciudad, el país, en su economía y en su desarrollo, con una mirada que implique verlas como sujetos y no como la suma de sus individuos.